Pues a lo que plantea el compañero Giovanni Ortiz, es notorio que el plan de salvaguarda no está protocolizado. El auto 174, que es un auto especial para el pueblo Aguá, tampoco se terminó de concertar. En ese sentido, ante todos esos incumplimientos, surge lo que es las mingas o las asambleas permanentes, porque miramos de que en las mesas de concertación no existen las garantías suficientes con las personas que asisten o son delegados por el gobierno nacional y no tienen ese poder de decisión para con las comunidades. En ese sentido, surge las asambleas permanentes en el año 2013, surge la minga humanitaria acá en Unipa y lo que es en Camagüey, donde se plantean una serie de compromisos en salud, en educación, en derechos humanos, en víctimas, y todos estos componentes hemos hecho la evaluación, y la evaluación de cumplimiento es insatisfactoria para nosotros como comunidades, y por eso se dan las vías de hecho, y surgen las vías de hecho, y la comunidad pues tiene ese derecho de protestar, y por eso hubo este año nuevamente una minga en el resguardo del Palmar, donde se plantearon una serie de compromisos, pero vemos que hasta la fecha, digamos, los gobiernos son nuevos, el gobierno departamental, los gobiernos municipales, y desconocen mucho de estos procesos. No hay empalmes, no hay una continuidad del proceso, de los diferentes procesos. Entonces, en ese sentido, parece que se pierden los procesos, y a nivel nacional también. Entonces, vemos con preocupación el futuro, el panorama de todo esto, de todas estas acciones. Vemos con mucha preocupación porque realmente, pues, como lo han dicho los demás compañeros, el territorio Aguá es una zona estratégica minera. El territorio Aguá no se ha iniciado el proceso de implementación del decreto 4633, que es para la reparación individual y colectiva. Es una apuesta política, pero hasta la fecha nada. Igual, como decían los demás compañeros, también en nuestros territorios, donde nosotros también convivimos y vivimos, existe la presencia de otros grupos que están haciendo presencia e incidencia en los territorios, y bajo unas ciertas políticas que son muy complicadas. Ahí hay que toca manejarlo a través de nuestra comunidad. Entonces, pues hay mucho que trabajar, y ojalá que nosotros hemos dicho desde ya, hay que plantear, y todo proceso que se haga en nuestra comunidad debe implementarse mediante la consulta previa. Hay mucho temor también porque existe, por ejemplo, en nuestro caso, en Ricaurte se conformó una comisión técnica de asuntos judiciales. Estaba la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Gobernación de Nariño, donde hay temor, donde sabemos que existen diferentes órdenes de captura, pero le tememos a eso, porque muchas veces se han dado falsas informaciones, y de pronto se presta para los llamados falsos positivos. Entonces, nosotros sí plantearíamos que esa comisión que creamos se reactive, esa comisión de asuntos judiciales, que, vuelvo y repito, estaba en cabeza de la Fiscalía, de la Procuraduría, del Ministerio Público, de la Gobernación de Nariño y de las alcaldías que están cercanas. Y también teníamos el acompañamiento de Naciones Unidas para ver el caso de diferentes compañeros Aguá, que en este momento pues puede estar en una posible lista para captura. Bueno, creo que esa información se la reserva el Estado, se la reserva el gobierno, la institución,
pero sí creemos que debe existir un debido proceso y una articulación, ¿no?, con la justicia especial indígena. Eso para terminar este tema del tema de las mingas, pues y de las asambleas permanentes que se han dado en los últimos años. Gracias. Bien, aquí en el balance de incumplimientos, creo que tengo la siguiente inquietud, ya esto con las autoridades AUA sobre todo. ¿Desde cuándo, por ejemplo, tienen las medidas cautelares? ¿Cuántos años así se tienen esas medidas cautelares, por ejemplo? ¿Cuánto tiempo tiene el auto AUA? ¿O desde cuándo funciona la mesa de concertación AUA? Ya sabemos que el plan de salvaguarda no ha sido protocolizado, ¿no? Y el plan de salvaguarda es del 2009, 11, bueno, 2009, 11, 9, bueno, del 2009, ¿no? Entonces, al 2016 son 7 años, ¿cierto? Entonces hay una omisión realmente por darle cumplimiento al auto 004. Entonces yo creo que si teniendo estas medidas cautelares, ahí además han hablado de una minga humanitaria, una minga agraria, de una asamblea permanente, todos estos asuntos de plan de salvaguarda, medidas cautelares, yo creo que lo más importante es saber por qué estas medidas que toman las instituciones no son válidas. ¿Por qué puede ocurrir que el 29 de agosto matan a Camilo? Un líder tan importante como Camilo. Lo puedan matar. O que pasados 2 días pueden matar a otros 3 indígenas y no pasa nada. Entonces yo creo que esta sesión extraordinaria, yo propondría, y ahí sí voy con el Ministerio del Interior, que es el que convoca la Comisión de Derechos Humanos, que se llame realmente a la Corte que dictó esa decisión del plan del auto 004, que se le convoque a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que revisemos esas medidas cautelares. Citemos a la gente de la Corte, los magistrados de la Corte. Citemos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hablemos de la mesa UA en el Ministerio del Interior a quien le corresponde. Y vamos analizando cada una de estas cuestiones. Porque las medidas que se requieren no es simplemente, es decir, la falta de cumplimiento de esas medidas están conduciendo a lo que venía antes, a los crímenes, a los asesinatos y luego las masacres, que no se dice nada. Parece que, pues, escuchando el balance de los compañeros del pueblo Agua, miramos que ni siquiera el 1% de lo que ellos han trabajado y han concertado con el gobierno, por palabras de ellos, se ha cumplido, ¿no? Eso es bastante grave para la vida y la pervivencia de estos pueblos, entendiendo que por medio hay órdenes de la Corte Constitucional. Lo que uno puede mirar ahí es desacato por parte de las instituciones, que perfectamente el derecho de estos pueblos podría ser la vía jurídica, ya que por ninguna de las manifestaciones que ellos han hecho, ¿sí?, mingas de pensamiento, utilizando la autonomía de ellos de gobierno para exigirle el cumplimiento de esos acuerdos, pues no lo han logrado. Hay escenarios internacionales donde también han acudido y han logrado que se les dicte algunas medidas cautelares, y esto ha sido también tirado a la basura por parte de las instituciones del gobierno. Lo que plantea la compañera
comisionada de la Confederación Tairona, me parece una de las salidas importantes, puesto que lo que hay que visibilizar ya a estas alturas es ante la comunidad internacional, ¿sí?, el incumplimiento total de las órdenes que da la Corte sobre el pueblo aguá. Hay que visibilizar esto y para ello se necesita una gran movilización, tanto de las autoridades de base como de las organizaciones nacionales que deben respaldar este proceso. Y yo me sumo a la propuesta que hace la compañera Leo, porque esto no puede quedarse aquí solamente primero que todo, en el momento que el compañero Henry hizo su exposición en la Comisión Nacional en Bogotá, a uno le duele, porque nosotros somos de territorio, y yo con mucho respeto le decía al sargento cuando lo saludaba, desafortunadamente para mí, cuando ve uno el vestido del ejército, en vez de producirle imagen de protección, nos produce imagen de miedo. Hablo de mi territorio, porque han sido desafortunadamente los más violadores de nuestros derechos y los responsables de falsos positivos en mi territorio. Entonces, cuando uno habla pero yo creo que ahí no nos podemos quedar, tenemos que avanzar en el intercambio, en la profundización y sobre todo la interlocución de lo que han manifestado las autoridades aguá, de intercambio de la jurisdicción especial nuestra, indígena, con la jurisdicción de la fuerza pública en los territorios. La directiva 016 es clara, ¿cierto? Es clara, es de aplicabilidad, de que nosotros la pongamos en contacto y en contexto con las comunidades, entre pueblo y fuerza pública, para que se haga más efectiva. La propuesta que hace la compañera Leo es justa y viene a modo de acomodo acá, y sobre todo con Mauricio, ya que está y que yo sé que es muy diligente en la parte de la Fiscalía, que se mire y se evalúen esas situaciones de los compañeros que han manifestado aquí desde la Fiscalía, en el caso de que los están enjuiciando según manifestaciones de los compañeros de las autoridades injustamente, ¿cierto? Mirar el fondo, y ahí viene, compañeros autoridades, la interacción entre la jurisdicción especial y la justicia ordinaria. Creo, doctora Viviana, usted que viene cabeza de la delegación, ¿qué le van a responder el gobierno a las comunidades? ¿Cuál es su respuesta concreta frente a la situación que han expuesto? Porque cuando nosotros dijimos que necesitábamos funcionarios de decisión, uno esperaría que dijera el Ministerio del Interior: el plan de salvaguarda lo vamos a protocolizar tal fecha. Poder de decisión. La consulta previa va para estos tiempos. El auto está en este estado, nos falta finalizar, listo, enrutemos con los equipos técnicos o lo que haya que hacer. ¿Qué le van ustedes a responder a la comunidad? Y así cada una de las instituciones que fueron convocadas a esta sesión en concreto, porque nosotros desde la delegación indígena y las autoridades, yo creo que no es venir a escuchar los mismos informes de siempre. En el caso del Ministerio de Defensa, que están haciendo sus operativos,
pero esos operativos no están funcionando. Ya decía una de las líderes que están reclutando niños, que están haciendo reuniones para seguir los grupos al margen de la ley, instituyendo las ideologías que son contrarias a los derechos de los pueblos indígenas. La policía, nos decían las autoridades, los voceros, en vez de ser una aliada de las comunidades, se ha convertido en alguien que manosea, en alguien que esculca, en alguien que no respeta a las comunidades. Entonces ahí quisiéramos gente que tenga decisión política. Debería estar aquí mínimo el director de Policía de Nariño, la Dirección de Derechos Humanos de la Policía de Nariño, lo mismo de la Fuerza Pública, del Ejército. Porque si vamos con los mismos informes, lo que están haciendo pues no están siendo efectivos. No están siendo efectivos. Y yo creo que esto hay que elevarlo a otro nivel. A funcionarios que tengan ese carácter y ese poder y esa voluntad política con estas comunidades y con este pueblo. Es que al escuchar el balance pareciera ser que el Estado y las fuerzas irregulares se han aliado en contra del pueblo aguá. Porque es que hay negligencia de las instituciones.